Hace muchos años en una península llamada Hispania, la cual era habitada por los íberos, celtas, fenicios, cartagineses, griegos. Aldair era un poderoso mago de origen celta, el cual veneraba a la naturaleza, quien se enamoró de Ágata, una diosa ninfa griega la cual podía hipnotizar a cualquiera con su hermoso canto. Aldair y Ágata establecieron una relación amorosa en la cual Ágata quedó embarazada, pero al ser una diosa, para ella era prohibido cruzarse con un humano y como resultado final ella y su bebé debían morir. Así que Aldair consultó al oráculo celta y para poder evitar esta tragedia el cual le dio una solución definitiva, la que consistía en entregar al bebé a Adán, a la diosa madre celta, quien cuidaría del bebé cuando naciera. Así pasaron los meses y el bebé nació, pero Dana tomó la vida de Ágata, quien decidió entregarle su vida a Dana meses atrás para que su hijo pudiera vivir. Con la muerte de Ágata, Dana cobró su trato y aceptó esto como tributo para poder convertir al bebé en un espíritu kitsune que nació con cualidades físicas diferentes como orejas y cola de zorro, entre otras cosas infrahumanas. Dana también agregó el nombre del bebé al horóscopo celta como el signo del zorro. La noticia que un nuevo espíritu había nacido llegó a todas partes. Una bruja que estaba enamorada de Aldair no toleró la idea de que éste hubiera tenido un hijo con otra mujer y que además éste fuera reconocido como uno de los espíritus del bosque más poderosos. Así que la bruja decidió deshacerse del bebé a toda costa. En una noche sin luna, la bruja entró al templo de la naturaleza en donde reposaba el bebé. Con una daga intentó asesinar al niño, pero fue descubierta por Aldair, el padre del bebé, quien había pedido a Dana poder cuidar a su hijo por las noches. Aldair peleó con la bruja, pero esta lo apuñaló en el estómago haciéndole una herida de gravedad. Sin embargo, Aldair logró lanzarle una antorcha que empezó a quemarle el vestido a la bruja muy rápidamente. El mago aprovechó y cogió a su hijo en sus manos e intentó salir del lugar, que empezó a quemarse junto con la bruja, ya que el fuego era la única debilidad de esta. Pero antes de que la bruja se consumiera en el fuego, logró lanzar un poderoso hechizo que hizo desaparecer al bebé que se encontraba en los brazos de Aldair. El mago no tuvo tiempo para salvarse, ya que estaba muy herido, también fue consumido por el fuego. Todo el lugar se incendió y se derrumbó. Después de la muerte de Aldair nadie volvió a saber qué pasó con la bruja y con el bebé hasta que un día en el año 1700, en un jardín de la casa de Antonio de Fox, un hombre muy importante para su época, escuchó el llanto de un bebé que lloraba desesperado, lo cual trajo su atención inmediatamente y fue a investigar. Cuando llegó al lugar el llanto cesó y se sorprendió al ver a un pequeño bebé pelirrojo de piel pálida y ojos verdes. El bebé parecía un híbrido de un zorro y un humano. Antonio tomó una daga que tenía entre sus ropas para protección personal y se acercó lentamente, pero el bebé lo miró a los ojos y este le sonrió. Inmediatamente Antonio soltó la daga y cogió al bebé en sus brazos. Esto hizo que se encariñara con él. Antonio nombró al bebé Alexander de Fox, el cual crió como su hijo. A los 5 años Alexander empezó a mostrarse talentoso a diferencia de los demás niños. Poseía muchas habilidades e inteligencia superior a los demás. Provisto de una mente prodigiosa, absorbía los conocimientos que estaban a su alcance y tal eran sus habilidades de sabiduría que asustaba a lo prematuro de su formación. A corta edad dominaba varias lenguas, pero lo que principalmente destacaba era su voz, que era una de las más hermosas de la época. Alexander era mal visto por la sociedad debido a su aspecto físico, pero a este no le importaba esto, ya que era muy callado en su tiempo libre, no se relacionaba con nadie. Los clérigos y nodrizas encargados de su formación le temían, ya que cuando Alexander se enfurecía terribles cosas pesaban. A los 11 años fue prometido a una joven de buena familia llamada María de Montecampo, quien vino a vivir a la casa de Alexander para que estrechara lazos con su nueva familia. Pero no tardó en aparecer fricciones con su futura suegra doña Soledad, quien no veía al joven con muy buenos ojos. Sin embargo, Alexander se percató de esto inmediatamente, ya que nunca confió en ella. Doña Soledad mandó a secuestrar a Antonio para obligarlo a que se deshiciera de Alexander, ya que ella no quería que su hija se casara con un fenómeno, pero Antonio se negó a los caprichos de esta. Como consecuencia fue torturado por los captores de doña Soledad. Gracias a los sentidos extrasensoriales de Alexander pudo escuchar los gritos de Antonio pidiendo ayuda y fue a rescatarlo, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Antonio había sido asesinado. Esto fue un golpe muy duro para Alexander, ya que Antonio era el único al que Alexander amaba y respetaba y juró cobrar venganza por esto. Doña Soledad ofreció una cena para festejar una fiesta, pero nunca dijo qué intenciones tenía, ya que el lugar estaba de luto por la muerte de Antonio de Fox. Ya que este era uno de los miembros más importantes de la tribunal española, Alexander asistió a la cena en la cual doña Soledad intentó envenenarlo. Sin embargo, Alexander se dio cuenta y decidió hacer un cambio. Doña Soledad, confiada de que Alexander había bebido el vino envenenado, esta empezó a confesarle que había asesinado a Antonio. Esto fue el último error de doña Soledad, ya que después de esto la casa de doña Soledad ardió en llamas. Nadie supo qué ocasionó el siniestro. Todos los habitantes de la casa murieron, incluyendo su prometida María, quien le temía y repudiaba a Alexander, la cual ayudó a su madre a preparar la trampa para eliminar a este. Nadie supo qué causó el siniestro en esa casa.
Alexander se marchó de España y se fue a vivir a Grecia, en donde se nacionalizó como ciudadano griego del país, en donde empezó a trabajar con la policía como detective paranormal. Un día Alexander empezó a notar que las personas a su alrededor envejecían y morían, ya que él seguía teniendo una apariencia de 22 años. El tiempo parecía no pasar sobre él, además de haber vivido durante muchos años. Esto indujo a Alexander a investigar sobre su árbol genealógico, pero no encontró rastro alguno de su procedencia, ya que en la familia de Antonio todos eran humanos. Alexander empieza a hacer una investigación más a fondo. Él desconocía el porqué de su longevidad y su apariencia joven, ya que había vivido durante muchos años sin sufrir cambio alguno. Alexander regresa a España y decide investigar los bosques que consideraban más antiguos en el lugar. Esto fue instintivo, ya que él tenía extraños sueños con seres que él desconocía. En uno de estos bosques se encuentra con un extraño anciano que identifica inmediatamente a Alexander como el espíritu zorro del bosque, al que los japoneses llamaban kitsune, y lo atribuye con el signo zodiacal celta del zorro. Además del samán le explica a Alexander que su longevidad de él se debía a sus poderes especiales de kitsune. Además el anciano revela que Alexander en realidad él tiene 4000 años y no la edad que crea que tenía. Lo que se pregunta es cómo pudo crecer un kitsune en la dimensión en donde está viviendo, ya que los kitsunes suelen viajar por distintas dimensiones y no suelen crear a sus hijos en el mundo humano, además de que ellos no se relacionan mucho con humanos. Esto le causa un conflicto interno a Alexander, quien se preguntaba por qué él no se parecía a Antonio As, y él decide irse de ese lugar y no seguir investigando este caso por un tiempo. En 1820, que decidió convertirse en cantante gracias a la voz de él, logró tener un gran éxito y fue reconocido como uno de los mejores cantantes del mundo. Alexander aprendió a usar algunos de sus poderes de kitsune, los cuales le ayudan a él en su trabajo como investigador, además de viajar por distintas dimensiones, por lo cual su ropa está fuera de la época, pero a pesar de que él no confía mucho en los humanos, sabe que hay vida después de la muerte.